buenas tardes, estimados estudiantes. Me dirijo hacia ustedes. Soy el Magíster Freddy Arana, soy docente de matemática y el día de hoy vamos a trabajar en una clase bastante conocida por ustedes, la regla de tres, para lo cual es importante que tengamos en cuenta el concepto de proporcionalidad. Es importante que ustedes tengan en cuenta que hay dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. La directa es aquella donde los valores aumentan o disminuyen en la misma proporción, mientras las proporcionalidades inversas son aquellas donde si un valor aumenta, el otro valor disminuye, ¿sí? O si una variable disminuye, la otra variable aumenta, ¿sí? Teniendo en cuenta los tipos de proporcionalidad existentes, vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cómo resolver problemas con reglas de tres? Nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, determinar si la proporcionalidad entre las magnitudes es directa o inversa, de acuerdo a lo que les acabé yo de exponer. Plantear la regla de tres, señalando si es directa o inversa, expresar las cantidades de cada magnitud en la misma unidad. Esto es muy importante, especialmente si las variables vienen en diferente unidad. Por ejemplo, si el tiempo en un término está expresado en horas y en otro término está expresado en minutos, por ejemplo, tendremos que realizar transformaciones de tal manera que queden expresadas en una misma unidad. ¿Sí? Y tendremos que hallar el valor desconocido. Algo muy importante, para la resolución de una regla de tres, generalmente trabajamos con cuatro valores. Tres valores serán conocidos y un valor desconocido. Vamos a observar los siguientes ejemplos. El primero nos dice, para realizar cierto trabajo, 10 obreros emplean 8 horas. ¿Cuánto les hubiera costado a 16 obreros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero analizar si es una proporcionalidad directa o inversa. A ver, el análisis sería el siguiente. Si yo voy a contratar a más obreros, los mismos trabajarán menos horas para realizar un trabajo. Si nosotros aumentamos la mano de obra, es para reducir el tiempo de trabajo. Entonces, en este momento me encuentro con una proporcionalidad inversa. Comenzamos con el planteo. En una primera columna colocamos la cantidad de obreros y en una segunda columna el tiempo en horas. Entonces, 10 es a 8 como 16 es a x. Entonces, el objetivo es resolver esta regla de tres para hallar el valor desconocido. Ahora, ¿cómo nosotros formamos o unimos los valores en una regla de tres? De la siguiente manera, de forma horizontal, ¿sí? En forma horizontal, nosotros tenemos que relacionar los valores que nosotros lleguemos a plantear en la regla de tres. Entonces, 10 tenemos que asociar con 8 y 16 con x. Cuando vayamos a resolver esta regla de tres, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el valor que acompaña en la misma línea de acción a la incógnita, este valor va directamente en el denominador. Y los valores conocidos o los valores de la otra línea de acción exclusivamente irán en el numerador. Es decir, en este caso, el 10 y el 8 tendrán que ir expresados en el numerador, 16 en el denominador. ¿Por qué? Porque el 16 se encuentra en la misma línea de acción de la incógnita. Observemos cómo se planteó. Efectivamente, el 10 y el 8 se encuentran en el numerador, 16 en el denominador. Luego, se realizan operaciones básicas hasta llegar a determinar la respuesta. Nosotros tenemos que tener en cuenta operaciones como la simplificación. Por ejemplo, entre 8 y 16 yo puedo simplificar la octava. La octava de 8 es 1 y de 16 es 2. Ahora, entre 10 y 2 yo sí puedo simplificar. En este caso son múltiplos de 2. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 2 es 1, dándome como resultado final 5. Es decir, los 16 obreros trabajarán 5 horas para realizar el mismo trabajo.
solución y efectivamente nos da 5 horas. Ahora, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Si por 12 camisetas pago 96 euros, ¿cuánto pagaré por 57 de estas camisetas? Si nosotros analizamos detenidamente, esta es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si voy a comprar más camisetas, tendré que pagar un mayor valor. A más camisetas, más dinero tendré que cancelar. Entonces es una regla de tres directa. Comenzamos con el planteo. En la primera columna van la cantidad de camisetas y en la segunda columna el dinero, en este caso en euros. 12 es a 96, como 57 es a X. ¿Cómo nosotros ahora agrupamos los valores para resolver una regla de tres directa? Los asociamos de esta manera, en forma cruzada o en forma de X. Recordando que en la inversa es en forma horizontal, en la directa, en cambio, se asocian los valores en forma cruzada. Entonces, es decir, 12 no asocio con 96, sino en este caso con X. Y el 57 asociaré con 96. Nuevamente, el valor que está en la misma línea de acción de la incógnita exclusivamente va en el denominador y los otros valores en el numerador. Es decir, 57 y 96 irán en el numerador y 12 irá en el denominador. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que simplificar. 12 con 96 yo sí puedo simplificar. Yo puedo simplificar por medio de la tabla del 12. La doceava de 12 es 1 y de 96 es 8. Como ya simplifiqué lo que pude, ahora multiplico 57 con 8, dándome como resultado 456. Es decir, por las 57 camisetas tendremos que cancelar 456 euros. Hemos resuelto una regla de tres tanto inversa como directa, teniendo en cuenta cómo se relacionan los valores. En una regla de tres inversa, recordemos, se asocian en forma horizontal, mientras que en una regla de tres directa en forma cruzada o en forma de X. Hay una aplicación también de las reglas de tres y es en el estudio de porcentajes. En porcentajes también podemos aplicar las reglas de tres. Aquí es importante tener en cuenta qué tipo de regla de tres vamos a trabajar. Y en este caso se recomienda una regla de tres directa. Y aquí también hay que tener en cuenta lo siguiente, que el total siempre va a equivaler al 100%. Veamos un ejemplo. Nos dice, calcula el 40% de 650. Veamos cómo lo hice. En una primera columna coloqué el total y en la segunda columna la parte. 650 equivale al 100% y 40% no sabemos cuánto es. Entonces asociamos en forma directa. Es decir, 100 con X, 650 con 40. Verificamos el proceso, efectivamente he asociado correctamente los valores y simplemente lo que nos toca hacer en este momento es simplificar. Por ejemplo, puedo simplificar la décima simplificando los ceros. Un cero del 40 con un cero del 100, un cero del 65 con el otro cero del 100. Y me quedó 65 por 4, dándome un resultado de 260. Es decir, el 40% de 650 me da como resultado 260. Vamos a otro ejemplo. Nos dice lo siguiente. En mi clase de 30 que somos en total, 12 son chicas. ¿Qué porcentaje representan las chicas? Entonces, vamos a resolver. En la primera columna está la cantidad de alumnos, en una segunda columna el porcentaje. 30 es el total. 30 equivale al 100%. ¿Sí? Por esa razón apareció el 100, estimados jóvenes. 12 es a X. 30 asocio con X y 12 con 100. Planteo mi regla de 3 directa. 12 con 100 irán exclusivamente en el numerador y el 30 en el denominador. Puedo simplificar la décima simplificando un 0 del 100 con el 0 del 30. Entre 3 y 12 puedo simplificar la tercera. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 12 es 4.
4 por 10 me da como resultado 40. Es decir, que el 40% equivalen las 12 chicas en un aula de 30 estudiantes. En resumen, estimados estudiantes, para resolver reglas de 3 tenemos que tener en cuenta que debemos analizar si la proporcionalidad es directa o inversa, para saber qué tipo de regla de 3 vamos a resolver. Y tenemos que hallar el valor desconocido. Recordemos cómo se deben asociar los valores en una regla de 3 directa. Que ustedes asocian en forma de X o en forma cruzada, como podemos ver en pantalla. A asocio con X y B con C, teniendo en cuenta que los valores de la primera línea de acción irán en el numerador y el valor que acompaña a la variable exclusivamente irá en el denominador. En cambio, en una regla de 3 inversa, asociamos los valores en forma horizontal, es decir, A asocio con B y C asocio con la incógnita. En el numerador escribiremos los valores de A y B y en el denominador el valor D. En este momento vamos ahora a resolver otro tipo de problemas para poner en práctica. Una volqueta con 3 toneladas de capacidad hace 15 viajes para transportar arena de un lugar a otro. ¿Cuántos viajes debe hacer para transportar la misma cantidad de arena otra volqueta con 15 toneladas de capacidad? Entonces, vamos a proceder. Esta regla de 3, estimados jóvenes, es una regla de 3 inversa. Las volquetas van a tener más capacidad, realizarán menos viajes. Entonces, comienzo con el planteo. 3 toneladas y 15 viajes. Ahora, los valores de la otra volqueta. Tiene 5 toneladas de capacidad, pero no sabemos la cantidad de viajes que se deben realizar. Entonces, 3 es a 15 como 5 es a X. Como es una regla de 3 inversa, entonces tengo que asociar los valores de esta manera. 3 con 15, 5 con X. Entonces procederé a resolver nuestra regla de 3. Entonces decimos lo siguiente, X es igual a el valor que acompaña a la X obligatoriamente va a ir en el denominador y los otros valores, que en este caso son el 3 y el 15, irán en el numerador. ¿Qué podemos hacer en este momento? Simplificar. Entre 15 y 5 yo puedo simplificar. La quinta de 5 es 1 y de 15 es 3. Entonces, ¿cuál es el resultado final? 3 por 3 es 9. Es decir, de las 4 opciones, la respuesta correcta es el literal C. Vamos a continuar con el siguiente problema. Al adquirir un vehículo, su precio es de $8,800. Se hace un descuento del 8%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? En este caso, nuestra regla de 3 será directa. ¿Por qué? Porque menos porcentaje, menos dinero se tendrá que cancelar. Entonces, comenzamos con el planteo. Recordemos que el total siempre será el 100%. 100 equivale a $8,800. Entonces, el 92% no sabemos cuánto es. Es una regla de 3 directa. Realiza el planteo por medio de una relación cruzada y continúo. Entonces, X es igual a, recordemos, el valor que acompaña a la variable irá en el denominador, mientras que los otros valores irán exclusivamente en el numerador. Listo, he planteado mi regla de 3. ¿Qué tengo que hacer? Realizar operaciones básicas. Miren, por ejemplo, yo puedo simplificar dos ceros del 8,800 con los dos ceros del 100, obteniendo como resultado 92 por 88. Me da como resultado 8,096. Es decir, ¿cuál es nuestra respuesta correcta? El literal D. El siguiente problema dice lo siguiente. Si dos personas pintan una escuela en 72 horas, ¿cuánto tiempo demorarán 3 personas en pintar la misma escuela? En este momento, estimados jóvenes, nos encontramos con una regla de 3 inversa. ¿Por qué razón? Porque más personas se demorarán menos tiempo en pintar la escuela. Entonces, comenzamos el planteo. 2 es a 72, como 3 es a X. Como es una regla de 3 inversa, recordemos, agrupamos los términos en forma horizontal. Entonces, para determinar el valor desconocido, entonces decimos lo siguiente.
que 3 exclusivamente escribimos en el denominador por ir asociado con la variable x, 2,72. En cambio escribimos en el numerador. 3,72 yo puedo simplificar. La tercera de 3 es 1 y de 72 es igual a 24. Y lo único que nos resta realizar es multiplicar los números en cuestión. 2 por 24 nos da como resultado 48. Entonces, la respuesta a nuestra regla de 3 es 48 horas. No me queda nada más que agradecer por la atención prestada a esta clase virtual. Muchas gracias y una buena tarde para todos.